ayer tuvimos a Liechtenstein, un micropaís, pues ahora tenemos un país realmente mucho más grande, evidentemente. Es Argelia, es más grande que el Perú, yo sé, paso un poquito más grande. Bien, nombre oficial, República Argelina Democrática y Popular, capital Argel. Los idiomas, bueno, el árabe clásico, hay un idioma también local. Francés, por supuesto, porque es una antigua colonia francesa. La moneda es el dinar argelino. Religión, bueno, la mayoría son musulmanes, sunitas, ¿no? Sunitas. Y claro, hay una minoría cristiana y tiene la bandera con precisamente la media luna del Islam. Y además una estrella que lo que pasa que Argelia es un país que se considera socialista y en todo caso así fue como surgió a la independencia. Es un país que, como digo, es un poco más grande que el Perú en términos de superficie, tiene alrededor de 40 millones de habitantes, una economía que depende mucho del gas, son grandes productores de gas. Dicho sea de paso, el gas de Camisea tiene entre sus inversionistas, creo, lo tenía o lo sigue teniendo, no recuerdo bien, a la empresa Sonatrach, que es una empresa argelina. Bien, acá tenemos unas vistas de Argel, me parece, porque hemos seleccionado de Argel, que es la capital, ¿no? Que es la capital. Pero también hay otra ciudad, como pueden ver, es muy bonito. También hay otra ciudad muy importante que es Orán, ¿no? Y acá la tenemos precisamente Orán. Ahora, la historia de Argelia, como les dije, ha sido una colonia francesa. Claro que digamos, tuvo el inicio el estatus de colonia y después tuvo el estatus, Francia le dio el estatus de departamento, ¿no? Lo incorporó totalmente, digamos, administrativamente al territorio francés metropolitano, ¿no? Es un país donde llegaron a vivir más o menos 1 millón de europeos, particularmente franceses, a los que se les decía pies negros, ¿no? Eran europeos. ¿Y por qué pies negros? Porque digamos, habían nacido, ¿no? O eran de África, ¿no? Los franceses conquistaron Argelia en 1830, así ya se imaginan, ¿no? La cantidad las generaciones de europeos franceses que se instalaron ahí, también españoles algunos, ¿no? Y que conformaron la población de origen europeo en Argelia. Y la independencia fue una tragedia para ellos. La independencia se produjo en 1962, ¿no? La guerra de Argelia empezó propiamente en 1954, y acá tienen al general de Gaulle, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, que justamente hubo una crisis política espantosa en Francia ligada a la guerra de Argelia, porque incluso habían atentados cometidos por el Frente de Liberación Nacional argelino en territorio francés. Entonces hubo una tal crisis política que dijeron los franceses: necesitamos a un salvador. Y el salvador era nada menos que el general de Gaulle, que se había retirado de la política en el 46, ¿no? Entonces regresa de Gaulle y una de las primeras cosas que hace es ir a Argelia y hacer un gran meeting, ¿no? Donde se dirige sobre todo obviamente a los europeos, a los franceses de Argelia, y les dice en francés, bueno, je vous ai compris, o sea, los he comprendido. Básicamente les estaba diciendo: no se preocupen, que Argelia va a seguir siendo francesa, ¿no? Eso fue lo que les dijo. Pero al final la realidad era que era imposible, pues no había manera de que, Argelia siguiera siendo francesa, cuando ya más todas las colonias francesas de otras partes ya se habían independizado entre los años 50 y los años 60, ¿no? Entonces no había manera. Y al final, pero la guerra fue terrible, fue una guerra con muchos muertos. Francia cometió muchos excesos, torturas, en fin, deben haber habido, se calcula, 1 millón de muertos en todos esos años de guerra, sobre todo de parte del lado argelino, por supuesto. Y entonces la cosa fue, por lo menos esas son las cifras que dan en Argelia, y entonces la cosa fue terrible, fue una guerra. Y por ese motivo, porque de Gaulle, entre comillas, traicionó su palabra, intentaron matarlo varias veces a de Gaulle, e incluso quisieron hacerle un golpe de Estado también, de generales que estaban en Argelia. Fue una cosa, la historia de Argelia y Francia es terrible, y justamente ahorita, en estos momentos, acaba de salir un informe pedido por el gobierno francés para ver este tema de la memoria en torno a esto que sucedió.
pasamos rápidamente a la política actual, por favor, que ya se me ha ido el tiempo, efectivamente me he emocionado con este asunto. Bueno, esto es lo de De Gaulle. Esto es lo de Gaulle, pero además Argelia ha tenido otros momentos complicados, ¿no? Ha tenido un momento... Bueno, acá tenemos algunas figuras de la independencia argelina. Este es Ben Bella, o este es Boumediene, perdón. Este es Boumediene, que es uno de los líderes que gobernó muchos años, ¿no? Como Argelia, y defenestró al otro héroe de la revolución, que era el señor Ben Bella, ¿no? Hubo una rivalidad entre ellos y al final Boumediene predominó y se mantuvo en el poder, si mal no recuerdo, hasta el año 74, 75, de pronto un poco más, no tengo en este momento la fecha exacta, pero esos fueron los héroes. Ahí lo ven con el Abdel Nasser, ¿no? Que era el presidente de Egipto y líder del mundo árabe, un ejemplo, digamos, para el mundo árabe en ese momento, que no tenía nada de religioso, dicho sea de paso. ¿Qué más? Tenemos también, este es el presidente actual, efectivamente, que está permanentemente, el señor Tebboune, que ha sido elegido en elecciones sumamente cuestionadas y que está permanentemente enfermo. Le dio COVID, estuvo en Alemania un buen tiempo y ahora ha tenido que regresar, otra vez salir del país porque tiene otro problema de salud, ¿no? En Argelia han habido manifestaciones muy importantes que se tumbaron a su antecesor, ¿no? Al señor Bouteflika. Esto fue en 2019, una especie de primavera árabe retrasada en Argelia, ¿no? Y manifestaciones muy fuertes. Entonces cayó ese presidente Bouteflika, pero el régimen como tal, que es un régimen además dominado, acá lo tienen al señor Bouteflika, que también estaba enfermo, por supuesto, que gobernó prácticamente un estado, lo mantenían en el poder, ¿no? Porque no querían, bueno, pero el régimen se mantenía. Los militares finalmente son los que tienen la sartén por el mango en Argelia, lamentablemente. Y entonces, pero este señor salió, pero el régimen se mantiene, ¿no? Y lamentablemente Argelia no se democratiza a estas alturas, ¿no? Y continúa siendo un país, absolutamente, un país absolutamente represivo y autoritario. Bien, esto es lo que podemos decir respecto de Argelia. En algún momento seguramente hablaremos más. Y mientras estas imágenes se terminan, pues recordemos la pregunta del día, otra vez, que es el mecanismo del filibustero aplicado en el Senado de Estados Unidos, y con la respuesta regresamos ahorita nomás. Lo que ha planteado el otro partido, pues lo que hacen es simplemente hacen que prolongar el debate excesivamente, ¿no? Y entonces se levanta uno de los senadores y comienza a hablar, y puede hablar el tiempo que quiera. O sea, no es como acá que te ponen 3 minutos, 2 minutos, ¿no? Para hablar, y le cortan el micro al parlamentario. Allá no. El tipo puede hablar, y además ni siquiera tiene que hablar del tema, ¿no? Hay gente que se ha pasado, hay uno que en el año 57 se pasó más de 24 horas hablando, ¿no? Claro que de vez en cuando puede ser interrumpido por uno de sus propios partidos, le hace lo interpela, cosas por el estilo, o le hace una pregunta, ¿no? Pero uno se pasó 24 horas hablando, ¿no? Y pueden hablar, contar chistes si quieren, ¿no? Pueden hablar de lo que sea. Uno, por ejemplo, se la pasó hablando incluso de recetas de cocina. ¿Todo para qué? Para impedir para bloquear, ¿no? digamos, la nominación de, digamos, que se adopte una norma. Ahora, lo que sí se ha hecho es que esa posibilidad del filibustero, se llama filibustero, significa pirata, básicamente, ¿no? Pirata. Lo que sí se ha hecho es, digamos, ya eliminar esa posibilidad para lo que son ratificaciones de los nombramientos de funcionarios de gobierno, los secretarios de Estado, ¿no? y de jueces también. Entonces ya para eso ya no se puede utilizar ese mecanismo, pero sí se utiliza para las leyes, ¿no? Y entonces en este momento hay una discusión y hay gente que está diciendo a los demócratas que eliminen esa norma, ¿no? Esa posibilidad de filibustero, porque eso puede ser eliminado con una mayoría simple del Senado, ¿no? Porque la única forma de cortar un debate es que se decida cortarlo y pasar a la votación con una votación de 60 a 40.
O sea, si hay 41 parlamentarios que deciden no cortar el debate, pues simplemente el bloqueo continúa y no se puede hacer nada. Entonces, bueno, ese es un mecanismo que existe en Estados Unidos. Ok, bueno, hemos llegado al final del programa.